supongo que ya el tiempo es mío. No, Exactamente. es del Señor. Pero vamos a empezar y le voy a pedir a Alba que nos lea el texto bíblico que tenemos para este día, que está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10 y versos del 35 al 45. Y lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús. Y pasarán por las pruebas del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gracias. Hay algo que tenemos que aprender a diferenciar, y es que hay unos patrones de pensamiento de este mundo que son tan fuertes que están metidos en el corazón de casi todas las personas. De alguna manera todos resultamos pensando como piensa el mundo, porque hemos sido educados en el mundo y hay una tendencia del corazón a querer sobresalir sobre los demás y, por supuesto, no solo sobresalir, sino mandarlos y someterlos. Me doy cuenta de que el mundo tiene ya una estructura y, por ejemplo, les cuento aquí en Guatemala, regularmente cuando hay elecciones presidenciales hay alrededor de 29 candidatos. Y uno se pregunta, bueno, ¿realmente hay necesidad de tantos candidatos o cada quien debiera escoger lo mejor y después dejar pulido para que se vote por los mejores o los que tienen en su corazón servir? Pero pareciera ser que las personas que están participando de esa contienda tienen más el deseo de ocupar una posición y sentarse en la silla presidencial que el acto mismo de levantar una nación y ayudar a la nación a que mejore. Y creo que lo que pasa aquí pasa en cualquier país, especialmente en los países de Latinoamérica, en donde ha habido siempre una gran lucha por la presidencia. Pero no me quedo solo con eso. Imagínense ustedes que se eligen cientos de diputados, cientos de magistrados, y hay un sinnúmero de personas que están queriendo sobresalir más que servir. Yo creo que el pensamiento del mundo tiene que ser reconocido y tratado en nuestra vida. Y creo que el pasaje que leímos hoy no trata de otra cosa sino del problema del corazón del hombre, el problema del corazón humano.
hacia dónde va. Y miren, no es cuestión de solamente que hay una tendencia a algo. Es natural. Imagínense, no quisieron, Señor, por lo menos que estemos en la mesa, aunque sea el último lugar. Queremos estar a tu lado. Yo miro que la situación es compleja porque hay un deseo en el corazón humano de sobresalir por encima de los demás. Y hay una costumbre. Muchas personas quieren sobresalir aplastando a otras. En cierto sentido, y no lo puedo negar, en cierto sentido, lo que está pasando aquí está haciendo que suceda esto, porque dos hermanos vienen y le piden a Jesús esto, pero los demás se ponen bravos, los demás se enojan y empiezan a protestar por lo que están haciendo ellos. ¿Por qué protestan? Porque ellos también quieren ese puesto. La lógica me enseña a mí que el problema del ser humano es que todo el mundo quiere sobresalir. Fíjense que por muchos años yo estuve de director de alabanza y mucha gente venía conmigo a pedirme que quería cantar en el grupo de alabanza. Yo me pude dar cuenta de las intenciones de cada uno, porque inclusive llegaron personas a pedirme participar en el grupo de alabanza, que a la hora de hacerles un examen musical, si uno trata de que reproduzcan una nota, miren, es como que el que le tira la flecha mira la meta así, el círculo, y la flecha va a caer hasta la montaña. No le atinan a una sola nota, pero quieren estar ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque tienen una carga musical? ¿Porque quieren servir al Señor en la música o porque quieren sobresalir? Fíjense que los músicos somos gente peligrosa. Estamos delante de toda la gente y todo el mundo nos está viendo. Y entonces crea cierto orgullo. O se alimenta el orgullo que ya tenemos para estar ahí. Así que nosotros necesitamos ser confrontados también por Jesús. Y necesitamos ser confrontados porque nuestra necesidad como seres humanos es que se nos reconozca. Y eso no tiene nada que ver con el valor que tenemos. Yo creo que todos tenemos un valor que Dios reconoce y que todos debiéramos reconocer, pero ese valor nunca nos va a hacer superiores a los demás. ¿Quién es el más grande entre todos nosotros? ¿Quién es el más grande en Ciudad Real? ¿Quién es el más grande entre todos? Yo solo reconozco que en todos los lugares donde estamos solo hay uno que es el más grande y se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Y a él debemos reconocerlo. Fíjense que una de las cosas que a mí me ha agradado tanto de participar en asuntos de música es que la adoración es el acto mismo de humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Precisamente la palabra adorar significa humillarse, postrarse delante de Dios. El adorador debiera ser una persona que está constantemente humillada delante de Dios, y por cuanto se humilla delante de Dios y reconoce su pequeñez, entonces debiera reconocer también que no es más que los demás, que Dios nos hizo a nosotros capaces e iguales. A mí una vez viene una persona y me dijo, mire, lo que pasa, pastor, es que yo no sirvo para nada. Lo que me estás diciendo, le dije, es que Dios nos sirve para crear personas y te creó a ti inútil, y eso no lo leo en la Biblia. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio todas las capacidades que Dios tiene, y entonces nosotros no tenemos por qué sufrir. Pero miren ustedes cómo guardar el balance entre la capacidad de dones que Dios nos dio y lo que nosotros realmente sentimos con respecto a la capacidad que tenemos en Dios.
Me parece a mí que es muy importante que nosotros miremos esto, porque cuando Jesús confronta a Jacobo y a Juan, los confronta precisamente con el problema de su corazón y de su orgullo, y los lleva hasta el punto de llevarlos a reconocer que tienen que pasar por la prueba de fuego, un bautismo de fuego. Voy a tocar esto específicamente porque voy a mencionarlo en Jesús. Cuando Jesús estaba orando la noche en que fue apresado, su oración fue: Señor, pasa esta copa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Como quien dice: Señor, esta cosa está muy dura. Si me puedo quitar el golpe de encima, me lo quito, pero dímelo tú, porque yo estoy sujeto a ti. Y si tú me dices que debo pasar por esta prueba, voy a pasar por esta prueba. Nosotros somos al revés. Señor, nunca quiero una prueba. Quiero vivir tranquilo todo el tiempo. Pero tengo malas noticias para ustedes. Los tiempos son malos y vienen peores. Y no nos escapamos de la prueba, de beber la copa que el Señor está bebiendo. Déjenme explicar un poquito qué fue esa copa o qué es ese bautismo de fuego que Jesús recibió. Porque fíjense ustedes que ese bautismo de fuego manifiesta ciertamente pasar por procesos difíciles, enfrentarlos y salir adelante. El primer proceso que Jesús sufrió fue nacer en este mundo. Y lo voy a explicar porque necesita ser explicado. Jesús lo entendemos no solamente como nuestro Salvador y el que vino a redimirnos, sino entendemos que es Dios creador de todas las cosas. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio creó Dios todo, y era el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. Y uno se queda pensando, bueno, o sea que Dios se hizo carne en Jesús. No, no es que Jesús de repente apareció, es que Dios tomó la naturaleza humana y se hizo hombre. Imagínense ustedes, el que es todopoderoso, el que domina completamente el universo entero, ahora resulta que se hizo hombre y tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Se sujetó a eso, sin dejar de ser Dios. Tomó nuestra forma para enseñarnos el camino de la vida. Si alguien es grande, es Jesús, pero se humilló. Yo miro cómo Pablo confronta eso. Tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo Dios se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte de cruz. Si ustedes se dan cuenta, el primer trago amargo que tuvo que beber el Señor fue hacerse uno de nosotros. Y no solo hacerse uno de nosotros, sino con un destino completamente definido con respecto al final que iba a tener y al tipo de dolor que iba a sufrir. Fíjense ustedes que hay ciertas cosas que no muy hablamos, pero en la infancia de Jesús y en el tiempo que Jesús estuvo viviendo con su familia, con María y José, aunque José murió posiblemente entre los 12 y los 30 años de Jesús. Pero permítanme mostrarles esto. Tenemos datos en el Evangelio de Juan en donde María y sus hijos, los hermanos de Jesús, lo consideraban loco. Óigame, ¿y por qué loco? ¿Se burlaban de él? Yo puedo ver que la vida de Jesús, aún de manera familiar, no fue nada agradable. Obviamente sus papás se ocuparon de educarlo y de formarlo, pero hay algo que va más allá de la capacidad de los padres en la educación de Jesús. Y es que los padres
como humanos y como personas que tuvieron sus defectos también. Ahora resulta que Jesús creció totalmente sujeto al Padre y eso le costó muchos problemas. Miren, eso es una situación. Permítanme compartirles algo de mi propia vida en esto, porque resulta que cuando yo me convertí a Cristo, mi papá y mi mamá se empezaron a burlar de mí. Después de unos años de caminar así, les conté que iba a prepararme para el ministerio y entonces ya así la cosa se puso fea y mi papá me dijo, mira, esa es tu decisión, pero si tú haces esto, ya no tienes padres, ya no tienes cabida en nuestra casa, tú no puedes entrar aquí. Saben ustedes que fue una decisión bien dura, pero una de las cosas que yo dije, Señor, yo estoy atado a ti para siempre. Y si esto es así, aquí se acabó mi relación con mis papás. Les di testimonio y me fui. Estuvimos algún tiempo apartados, pero los nietos como que tienen un imán para jalar a los abuelos. Y nuestros hijos de pequeños empezaron a jalarse a mis papás. Fíjense ustedes que yo estuve orando por ellos alrededor de unos 25 años hasta que se convirtieron, hasta que recibieron a Jesús. Yo celebré sus 50 años de casados y estuvimos hasta el último momento en los brazos de Cristo con ellos. Pero yo empecé una especie de copa, a beber una copa desde ese día. Y esa copa de dolor yo no soy tan grande, ni debo creerme tanto. Jesús se hizo hombre y vino a sufrir las consecuencias de la naturaleza humana en sí. Pero hay algo más también. Dentro del paquete de la copa que Jesús tenía que beber, estaba todo el proceso de su ministerio, donde fue rechazado por todas las autoridades y fue rechazado por muchísima gente. No es muy fácil ponerse uno a predicar y que haya uno por ahí que lo esté maltratando y que lo esté gritando y que lo esté peleando. No es agradable que nosotros miremos ese tipo de cosas. Pero todavía más allá de eso, yo puedo ver en el caso de Jesús, que lo llevó a la fase última, que es donde Jesús se empieza a orar, Señor, quita de mí esta copa, porque era un sufrimiento y un dolor profundo. Entonces lo que sucedió es que a Jesús lo apresaron, lo acusaron de un montón de falsedades y finalmente murió en la cruz. Pero resucitó al tercer día. Permítanme expresarles algo de esto. El bautismo en fuego tiene su dolor, pero tiene su premio. Tiene su muerte, pero tiene su resurrección. Mata nuestro orgullo, mata nuestra vanidad, nos humilla, pero nos resucita como unos auténticos discípulos de Cristo. Y eso es exactamente lo que vemos nosotros. Jesús se levantó y vive y tiene vida abundante para dárnosla a nosotros y llenarnos de su vida y hacernos partícipes de su misma gloria. En medio de todo lo que pueda suceder a nuestro lado, Dios está a cargo. Y debemos darnos cuenta que el aspecto de la humillación y del servicio es uno de los elementos fundamentales, porque miren, en la mentalidad humana yo quiero tener una posición para gobernar sobre todos los demás. Y Jesús le dio la vuelta al argumento. Yo quiero estar en una posición, dice Jesús,
en la que mi vida es para servir a los demás. Pero ¿saben? Lo sabemos nosotros. Lo hemos leído en la Biblia. Posiblemente nos lo han predicado muchas veces. Pero una cosa es oírlo y otra cosa es pasar por la prueba de fuego y que esa prueba de fuego sirva para detener todos los niveles de orgullo que hay en el corazón humano. Nadie mejor que Dios conoce el corazón humano. Y cuando confronta a Juan y a Jacobo, Jesús les dice, ¿y ustedes pueden pasar esta prueba de fuego? Y yo creo que cuando se habla de pasar por una prueba de fuego, yo no sé si ustedes darían la misma respuesta que dieron ellos. Pero no sé también si la respuesta fue un orgullo. Es que fíjense ustedes que dijeron, Señor, nosotros estamos dispuestos a pasar esa prueba. Pero si ustedes recuerdan, Pedro se puso así de firme y orgulloso cuando Jesús le dijo, y ustedes van a ser probados. Y Pedro dijo, Señor, yo te seguiré aunque la cosa se ponga difícil. Aún a la muerte iré contigo. Y Jesús le dijo, mira, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ay, ay, ay. El hombre dice lo que quiere decir, pero no lo respalda con su corazón, porque el corazón está todavía imbuido en el mundo. Todavía tiene pensamientos y situaciones que no son de Dios, sino que son de este mundo. Bajo esa circunstancia, entonces yo lo que puedo ver es que hay una tendencia muy fuerte en el corazón humano a querer sobresalir y a querer sentirnos bien y superiores a los demás, y aunque los demás se queden tirados, yo, Señor, voy a seguir contigo. Yo mejor me humillo. Yo mejor me humillo y le digo, Señor, toma mi mano y llévame contigo. Sálvame, Señor, porque necesito más de ti de lo que necesito de mí mismo. Bajo esa circunstancia, yo miro que aquellos que dijeron, Señor, nosotros también beberemos esa copa. Jesús les dice, muy bien, prepárense para eso. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, el primero de los 12 discípulos de Jesús que fue martirizado fue Jacobo. Apenas estaban empezando a predicar y lo agarraron preso y de una vez lo mataron. Bebió la copa. Bebió la copa. ¿Saben por qué la bebió? Porque Jesús había tocado su corazón. Porque no fue igual andar con Jesús que tener al Jesús resucitado entre nosotros y estar llenos del Espíritu Santo y el fuego interior que brota de adentro por la gracia misma de Dios, hace que nosotros tengamos un valor inusitado, un valor especial, que somos capaces de enfrentar todo lo que el mundo nos ponga enfrente. Uno se pregunta, ¿voy a reaccionar igual que como reaccionó Jacobo? Fíjense que hace muchos años leí un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Para mí fue un libro que me trajo mucha alegría y mucho gozo en mi corazón, pero es de historias de personas que fueron martirizadas en el período del gobierno romano. Pero les voy a contar una breve historia. Una familia fue apresada por ser cristiana y tenían un niño como de 10 años. El centurión que los llevó al Coliseo, pues le dijo a los padres, ustedes van primero, el muchacho se queda un tiempo conmigo. Y él empezó a convencer al niño, mira, no importa si tú no quieres creer en esto, solo di las palabras y te salvas tu vida. Di que el César es el rey, es el Señor, y con eso tú salvas tu vida y yo te dejo ir. Y el muchacho le contestó, yo solo sé
que Jesús es mi Salvador, es mi Rey y es mi Señor. Y si eso implica que yo pase junto con mis papás al ruedo, yo iré. Yo me pregunto de dónde sacó fuerzas para hacer eso. Y las fuerzas las sacó del poder que Dios nos da a nosotros, no solo de ser firmes, sino que en los momentos ya de prueba y difíciles nosotros somos capaces de responderle a Dios. Eso es humildad. Eso es decir, Señor, yo no tengo mi vida como una cosa suficientemente grande como aferrarme a ella. Me aferro a Cristo y con esto gano la vida eterna. Tengo la certeza de que porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Tengo la certeza de que el dolor es el camino mejor para una vida abundante, para la vida de grandeza. Yo creo fielmente que las pruebas que nosotros tengamos en la vida son medios que Dios usa para muchas cosas, no solo para una. Pero una de las cosas más importantes que usa Dios es, número uno, para humillarnos, para que no nos sintamos todopoderosos. Pero número dos, para que aprendamos a depender de Dios. Fíjense que las luchas que tenemos son para crecer, no para apartarnos. Déjenme ustedes, si no tienen ustedes también la experiencia, ¿cuánta gente cuando viene un problema se aparta de los caminos de Dios? Hay muchísima gente que quisiera gobernar a Dios y decirle: Dios, te has comportado muy mal porque dejaste que se muriera mi esposa, o porque se muriera mi hijo, o porque alguien padeciera que estaba muy cerca a mí, me arrancaste el corazón y me endureciste de tal manera que ya no quiero nada contigo. Pero el propósito de Dios para que pase esta copa de fuego en nosotros no es para que nosotros nos apartemos, sino para que nos fortalezcamos. Fíjense ustedes que el apóstol Santiago, cuando habla de este tema, dice que Dios pone pruebas y el diablo tentaciones. Las pruebas de Dios, de acuerdo a los términos griegos con que se escribe la palabra que se usa para prueba, quiere decir sobrepasar un medio para ser aprobados. Así que si viene una prueba, es para que nosotros salgamos victoriosos. Porque miren, seguramente ustedes le han pedido a Dios: Señor, dame poder. Quiero tener tu poder. Mi pregunta es: ¿para qué? ¿Para gozarte de que Dios está manifestando su poder? ¿O para servirle y tener que confrontar todas las luchas de la vida? El poder para vencer las pruebas de Satanás. El poder para vencer todos los caminos difíciles que tenemos que pasar. Sí, debemos clamar por el poder, pero para que nosotros seamos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo. En todas estas cosas, en todas las pruebas de la vida, somos más que vencedores, no por nosotros, sino por medio de Cristo, el cual nos amó y está con nosotros. Yo veo eso como uno de los aspectos más fundamentales para la vida. Fíjense que cuando Jesús vino a esta tierra, definió el propósito del por qué vino a este mundo. Dijo estas palabras, está en lo que hemos leído hoy: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan. ¿Para qué vino Jesús? Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese propósito de la vida de Jesús fue muy doloroso. Seguramente que el propósito de nosotros no es el mismo, pero de alguna manera vamos a sufrir. A mí me costó años ganar el corazón de mis padres y ganarlos para Cristo. A mí me ha costado años vencer muchas luchas, muchas pruebas que he tenido en la vida. Créanme ustedes que mi vida no ha sido fácil, ha sido llena de obstáculos. Pero si no fuera por el Señor,
yo ya me hubiera rendido. Pero Cristo está con nosotros y Él nos llama a vencer. Él nos llama a ser firmes y poderosos en la vida, no por nuestra fuerza, sino por el poder que habita en nosotros, porque Él ha venido a vivir en nosotros. Así que el principio de la grandeza se basa en la humildad que las pruebas producen en nuestro corazón. ¿Cuál es el trono que nosotros tenemos en la vida? Yo me haría la pregunta. El trono que nosotros tenemos es riqueza, es poder, es sobresalir ante los demás. Miren, solo déjenme compararme. Sé que no es bueno compararse, pero no, me voy a comparar con Cristo, no con nadie más. Yo quiero muchos tronos, pero Cristo tiene un trono. Se llama Cruz del Calvario. La Cruz del Calvario es el trono de Cristo. Y saben ustedes, ahí fue donde le colocaron la corona en la cabeza para declararlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él reina por siempre. Ahora yo puedo ver en qué consiste la grandeza del hombre. Voy a citar uno de los textos que ha impactado más fuertemente mi corazón. Voy a hablar fuertemente este tema porque en Gálatas 2:20 encontramos nosotros uno de los aspectos más importantes de la doctrina que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Es un pasaje que hasta debiéramos saberlo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben? Uno puede leer ese versículo cientos de veces y perder el corazón del mensaje. ¿En qué consiste el mensaje que nos está hablando aquí el Señor? Y permítanme decirlo de esta manera. Consiste en que estoy crucificado con Cristo. El secreto de la victoria cristiana es estar crucificados con Cristo. Yo miro el proceso de la vida cristiana para la vida eterna y para la salvación con nosotros. Lo miro de esta manera. Cristo, yo estoy unido con Cristo en su muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6 que nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Así que hay que bautizarse. Fíjense que yo tengo una mala costumbre. Cuando bautizo a alguien, cuando está bajo de agua, empiezo a orar de aquellas oraciones interminables. Y hasta que la persona está pataleando, digo, Señor, resucítalo. Si ustedes se dan cuenta de eso, lo que está pasando es, nosotros debemos darnos cuenta de que es nuestra muerte al mundo lo que debe suceder como fase central de nuestra vida. Es la humillación total. Yo no, pero tú lo tienes todo. Tú eres el Señor de mi vida. Yo me doy cuenta de la importancia de esto porque morir en Cristo es la base de nuestra fe. Watchman Nee, en uno de sus relatos, dice: una vez iba un hombre en un tren y le dijeron, mire, venga a jugar cartas y hacer apuestas con nosotros. Y él dijo, disculpe, estoy muerto. ¿Cómo que está muerto? Lo estamos viendo aquí. Sí, yo estoy muerto para esas cosas, no puedo participar de eso. Mis manos no pueden participar de esas cosas. Me llama la atención cómo esto puede venir a la práctica y ponernos a nosotros a frenar todas las pruebas y todas las tentaciones que vienen del mundo. Por supuesto que nos van a odiar, por supuesto que nos van a tratar mal. Toda la vida vamos a encontrar personas que nos aman y personas que nos odian. Esa es parte de la situación humana. Entonces, yo miro que cuando nosotros venimos y somos crucificados juntamente con Cristo, entonces nuestra vida da un giro
de 180 grados. El giro que da nuestra vida consiste en esto. Nosotros somos puestos juntamente con Cristo de tal manera que las decisiones que tomamos son las decisiones de Cristo. Las cosas que hacemos son las cosas que hizo Cristo. Miren, yo no miro otro ejemplo más claro. Cuando Jesús fue confrontado con su propia situación, y él habla, es que miren, yo no les hablo de nada que se me ocurra a mí. Todo lo que el Padre me dice es lo que yo les digo. Todo lo que el Padre me enseña es lo que yo les enseño. No soy yo, no es mi mente. Yo tuve una experiencia tremenda. Cuando yo salí del seminario, después de haber estudiado teología y todo ese tipo de cosas, me di cuenta que la doctrina que a mí me enseñaron era una doctrina racional. No existen milagros, no existen muchas cosas bíblicas que Jesús hizo señales y todo eso, no existe. ¿Saben qué pasó? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me hizo repetir mi seminario, pero a los pies de Cristo, arrodillado, con la Biblia en la mano. Y allí tirado en el suelo empecé a aprender las grandes verdades de Dios. Y lo que no aprendí ahí lo aprendí en la experiencia. Cuando la gente venía enferma, cuando la gente venía sufriendo, cuando la gente venía poseída por demonios. Y tenía que confrontar esas cosas. Y utilizar el poder y la gracia de Dios para sanar, para salvar, para liberar. Estoy muerto. Pero ¿saben? Yo digo que todos los cristianos estamos muertos en Cristo, pero llevamos el cadáver a cuestas. Y de vez en cuando resucita. Cuando alguien no se enoja, se salen, como decimos, culebras, alacranes y toda clase de cosas de nuestros labios. ¿Por qué razón? Todavía estamos en la carne y corremos el peligro de levantar otra vez la naturaleza pecaminosa, adámica. Dios nos llamó a nosotros a rendirnos totalmente. Pablo nos dice que la rendición no es un asunto de que yo lo hago hoy y se acabó. Yo, Señor, te entrego mi vida hoy y de aquí en adelante yo te pertenezco. Fíjense que nosotros regularmente pensamos así. Pero viene Pablo en Romanos 12:1 y dice que pongamos nuestro cuerpo todos los días como un sacrificio vivo de entrega al Señor. Miren, no nos confiemos en las promesas. Pedro confesó, yo no te dejaré nunca. Nosotros tal vez le decimos a Dios, mire, yo no voy a caer en este pecado. Mira, antes de enfrentar la tentación y antes de sentir el orgullo de que eres fuerte para eso, anda y colócate delante del altar de Dios. Destruye tu carne y deja que Cristo sea el Señor en tu vida. Solo así podrás vencer. Nosotros, al igual que Cristo, hemos sido llamados a servir. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida por todos. Me llama la atención en el capítulo 20 de Juan, y Jesús resucitado se acerca a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, y les dice estas palabras, de la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Igual, tenemos la misma tarea. Fuimos llamados a servir de muchas maneras. Amar a los demás, a servir al necesitado, a ser el paño de lágrimas del que sufre, del que llora. Y todo eso es necesario para que nuestra vida sea totalmente hecha a la manera de Dios. La característica básica nuestra es servir.
¿Por qué me llamó Cristo a mí? ¿Por qué nos llamó Cristo a todos nosotros? Porque necesita servidores. La mies es mucha y pocos los obreros. Así que preparémonos, porque Dios nos está llamando a servir con humildad, a vivir para dar y saber que la grandeza que nosotros podemos llegar a tener es que mientras más siervos somos, más grandes somos. Padre, gracias infinitas por la oportunidad que tenemos, Señor, de agradarte y de servirte. Pero permite, Señor, porque nuestra vida está la mayoría de las veces plagada de orgullo y de una sensación de que queremos que todos nos sirvan en lugar de servir. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por el corazón de tu pueblo, clamo por el corazón de todos los que están escuchando este programa. Clamo porque todos tus hijos se levanten como un gigante poderoso y puedan tener el poder de Dios para cambiar Ecuador y para cambiar todas las ciudades que tienen enfrente, por su ejemplo, por su manera de vivir, sin importar las pruebas que vengan. Gracias por todo eso, Señor, y da a cada uno tu gracia y tu poder para que podamos caminar juntos por siempre. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre sea Amén. la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya que no hay duda que la palabra del Señor penetra en los pensamientos, en el corazón y hasta el tuétano. Se va directo al hueso. Una palabra que necesitamos y que yo en lo personal me disfruté. Me la aplico a mí 100%. Necesito vivir esa clase de vida cada día, como bien dijiste, Arturo, toma tu cruz cada día y sígueme. No era un asunto de alternativo, un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, o un año sí, el otro ya no, el otro tampoco, sino todo lo contrario, mantener la vida de Cristo Jesús en nosotros y esa vida de sacrificio, de honra y gloria a nuestro Padre, porque, y eso es parte de lo que dijo Jesús, yo no vino a hacer mi voluntad, sino de la del que me envió. Y como dijiste es bien claro al principio que mencionaste Filipenses y dijiste la escritura, Colosenses, Filipenses, donde hablaste que el Señor dejó su deidad y tomó un cuerpo de hombre semejante a nosotros. Y en esa semejanza llegó a la muerte y muerte de cruz. Bueno, él ya lo sabía, como bien dijiste. Y yo creo que para nosotros no debe ser una sorpresa estas escrituras, pero sí una afirmación completa de la clase de vida que nosotros debemos de buscar para vivir a Dios. Y no hay duda que estar en ese punto central de la voluntad de Dios, muriendo nosotros todos los días, llevando la cruz de Cristo, para que ya no viva yo, más viva Cristo, y bien dicha la escritura, el fondo. Ahora, si es que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Magnífico, magnífico. Qué bendición, Arturo. Gracias por esa palabra tan fresca. Voy a abrirlo para que los hermanos que quieran dar su opinión, que hemos sido impactados con esta escritura, con esta palabra maravillosa, pues también puedan participar. Alguien lo quiere hacer, pone sonido y el volumen y dice, hace su pregunta, su acotación, lo que sea, porque ya saben que aquí estamos abiertos, somos una familia y estamos para recibir de ustedes la... ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Algo que quieran decir? Vamos a ver cómo estamos, discípulos del Señor. O nos quedamos así, quietos con la palabra. Todavía la vamos a asimilar y yo estoy seguro que así dice, ¿no es cierto, Sebastián? ¿Ah? Así dice Sebastián, ahí quedamos. Y cuánto de orgullo puede haber en un hombre que a veces no nos damos cuenta.
no reparamos en que tenemos que doblegar nuestra alma, nuestro orgullo, para recibir la gracia de Dios y vivir esa vida de entrega, una entrega como Jesucristo la hizo. No, Jesucristo hizo la entrega, pero yo vivo la vida de héroe, la vida de quemando, la vida de quién soy yo, y todo lo contrario, que es lo que hoy escuchamos, porque ese es el principio. Hay dos aplicaciones de la palabra principio, y de eso quiero que me hables un poquito, Arturo. La aplicación de la palabra principio como inicio y principio de base para llegar a la excelencia. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, el concepto principio es una base sólida sobre la cual se forma una serie de normas de vida. Entonces, cuando hablo de un principio de la grandeza, el principio es que toda la grandeza del hombre se basa en el servicio y en la humildad. Cuando nosotros miramos ese principio, está por encima de muchas leyes o sirve de base para crear muchas normas y muchas leyes. Por ejemplo, voy a dedicarme al Señor. Bueno, esa decisión es un derivado del principio de la grandeza. Entonces, esta es la causa por la cual le llamamos principio, porque tiene como punto base el aspecto más grande, pero todo lo que hacemos a diario es un derivado de ese principio de grandeza en la humildad. Ahí sería mi respuesta. El principio para mí. Me parece, sí, correcto, sí. El principio es la base, ¿no es cierto? Como donde se basan los principios para levantar un edificio. O sea, los principios son los principios de Los cimientos. los cimientos, exactamente. Y gracias, Arturo, eso nos ayuda porque el principio para la excelencia, y por supuesto, nosotros queremos la excelencia, pero muchos ven la excelencia como un trampolín para el dominio. Y no, la excelencia es para sentirnos bien delante de Dios en base a sus verdades, a sus principios, llegamos a la excelencia. Y creo que todos al principio podrá ser un poco difícil y aún hasta doloroso para esto, porque como ya vimos, Jesús sufrió, ¿verdad? Cuántos mártires del Evangelio han sufrido, pero lo glorioso está en ese éxito, en esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, yo me tiro, todo lo tengo por basura, los otros supuestos principios que yo había levantado los tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por quien dejo todo, lo tengo por basura, y ahora pues él habla del cimiento que es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es ampliar el tema y poderlo ver más grande, glorioso. ¿Alguien Amén. más que Amén. quiera opinar? ¿Dónde están estos discípulos? ¿Todavía asimilando el mensaje? Sí, María. a mí me bendijo mucho esta parte y me toca muchísimo cuando hablas de que es necesario que pasemos por la prueba para seguir creciendo y en este tiempo el Señor nos ha mostrado cómo es necesario pasar la prueba temporal, momentánea, porque viene un mayor peso de gloria para nuestra vida. Ese peso de gloria, yo no entiendo mucho que todo el significado del peso de gloria, pero me lo imagino. Me imagino que es como tener más experiencia de la vida de Cristo en uno, más como que crece nuestra fe en Él. Ese mayor peso de gloria me da la impresión que es como más de su presencia, alcanzar más de su gracia y de su favor, que nos ayuda a ver lo grande que Él es y que en medio de la prueba nosotros nos sentimos tan pequeños y muchas veces frágiles y muchas veces débiles,
pero cómo el Señor nos trae esa fortaleza por quien Él es. Eso eh, realmente como que se nos quita el miedo de la prueba, de las pruebas que puedan venir, porque como dices, Arturo, van a venir pruebas. Eso, y el Señor nos lo advirtió también. En el mundo tendréis aflicción, pero no temamos, ¿verdad? Él ha vencido al mundo. Entonces, sabemos que viene una prueba, Él va a estar con nosotros. Él nos pastorea en medio de la prueba y lo que podemos adquirir. Y es como cuando nosotros le decimos, pasemos este río porque del otro lado hay unos frutos deliciosos. Yo voy contigo y vamos a pasarlo. Entonces, hay promesas y la promesa es alcanzar más de quién es Dios para nosotros, experimentar más su amor, experimentar más su cuidado, su naturaleza. Es de mucha esperanza. Me gustó mucho cómo tocó ese aspecto y por supuesto el saber que mientras más nosotros reconocemos la grandeza de Dios y como humanos, nuestra fragilidad, eh, más gracia recibimos también, porque Él dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y me encanta cómo lo pone de que es sirviendo a los demás, porque dejamos de pensar en nosotros mismos solo, en mi necesidad, sino en buscar cómo puedo extenderme en amor a otra persona, cómo puedo servir. Y este es un tiempo tan adecuado. Pareciera que estamos metidos en nuestras casas y que podríamos acomodarnos ahí en nuestras casas porque no nos toca estar yendo a atender a gente y todo, pero todos vamos a tener la oportunidad de extendernos a alguien en la medida posible para servir. Y lo que servimos es reflejar ese amor de Dios en este tiempo que la gente está necesitando, ¿verdad? Es una gran bendición todo lo que nos ha compartido Arturo. Amén, así es, gracias. ¿Alguien más? Antes de entrar a un tiempo de oración y de gratitud al Señor? Ya Arturo ya oró por nosotros y también queremos orar por las necesidades que tenemos ya presentadas, pero ¿alguien más tiene alguna acotación? Bueno, sé que todos fuimos muy bendecidos, altamente bendecidos, amén. Pueden levantar su dedo y decir, yo sí fui bendecido. Gracias, gracias. Y así le decimos a Arturo, gracias Yo por la también. palabra que nos ha dado. Así es, Arturo. Cuando uno predica es cuando más le cae a uno duro, ¿no es cierto, Arturo? Amén. Ajá. Así Así es, es. qué bueno. Ahí está Génesis también y la familia María dando su ok al tema. Bueno, damos gracias a Dios por esto. Quiero, antes de que nos despidamos y oremos y nos despidamos, quiero contarles que el domingo voy a empezar una serie del libro de Efesios y al primer capítulo yo le puse la iglesia, porque Efesios básicamente representa a la iglesia. Y quiero mostrar cómo nace la iglesia desde el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, en el libro de Efesios, por supuesto. Vamos a procurar ir por el libro de Efesios, así es que van a ser varios capítulos que vamos a estar dando este día domingo. Y vamos a tener Santa Cena también el domingo. No se olviden conectarse a las 10:30 de la mañana. Y María Teresa, ¿tú quieres orar por las personas que están con necesidad, enfermas, y bendecir también a Arturo, a su familia, a sus hijos, sus 4 hijos, sus 7 nietos y a la iglesia que él está presidiendo? Por favor, Albita y Arturo, Claro, ¿te parece? claro que sí. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor tan grande, por poder escuchar y ver, Señor, las maravillas y tu obra en la vida de Arturo y de Albita, de su familia. Gracias, Señor, porque solo podemos ver tu gran fidelidad, tu poder
poder, porque sobrepasaste cualquier condición, cualquier situación para revelarte a ellos, a él y por lo tanto a toda su familia. Señor, no importaba en el lugar que él estuviera, Señor, tú te revelaste y te damos gracias porque eso nos da tanta esperanza, que tú no tienes límite y tú anhelas celosamente a tus hijos para revelarte en poder, para revelarte en tu amor. Gracias, Señor. Hoy los bendecimos, Señor, por también ellos responderte a ti, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a que tú los uses y obres en su vida y a través de ellos. Gracias porque han sido eso para tu iglesia, han sido un ejemplo de tu amor, de tu fidelidad, y eso es maravilloso, Señor. Poder decirte gracias por la vida de nuestros hermanos que han permanecido, han sido constantes y han crecido para bendecir a tu pueblo. Los bendecimos, Señor, que ellos siempre estén protegidos, que tengan salud, Señor, que estén guardados, Señor, mi Dios, que tengan provisión en abundancia, salud en abundancia y que continúen creciendo en este gozo que tú les has traído de vivir en ellos y con ellos, el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, porque es una realidad en sus vidas. Señor, te damos gracias y Señor, siempre guárdalos a ellos, sus hijos y sus nietos, para que cada uno, Señor, ellos puedan verte a ti como este Dios Padre maravilloso, Señor, en cada circunstancia de su vida. Gracias, Padre. Y Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos, a cada uno de ellos, para que tú, Señor, como lo has prometido, estarás con nosotros, pastoreándonos, cuidándonos, llevándonos a lugares, a pastos, Señor, adecuados. Señor, gracias porque tú eres todo para nosotros y yo te pido que lleves consuelo a las familias que están pasando por cualquier circunstancia de necesidad, de angustia, de aflicción, que lleves consuelo, Señor, que traigas esperanza a sus corazones, Señor, de que tú estás con ellos, que tengan una esperanza, esa esperanza viva que eres tú, Señor, en nosotros, que ellos puedan recibir esa revelación y encuentren descanso en ti, encuentren descanso en quién eres tú, Señor. Los bendecimos a todos nuestros hermanos que estamos viendo aquí conectados. Especialmente, Señor, hoy quiero bendecir a Génesis, a María, a Richard, a Nicole, ahí en su casa en donde ellos están, que tú, Señor, obres maravillas, salud en ellos, Señor. Bendecimos sus cuerpos, su alma, su espíritu, para que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás soplando vida en cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que tu provisión, tu protección sea en abundancia para ellos. Señor, gracias por la mamá de Camilo, porque tú la has levantado y Señor, ella se está recuperando de maravilla. Gracias, Señor mi Dios. La bendecimos para que ella continúe creciendo y experimentando tu amor. Bendecimos al resto de la familia que todavía está en un momento crítico. Señor, que tu mano poderosa esté en medio de ellos. Creemos en milagros, Señor. Creemos en tu poder. Creemos que tú, Señor, eres supremo en poder, absoluto, Señor, en poder, y puedes obrar en este momento en sus vidas. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque cada uno de nosotros que tenemos un familiar necesitando tu presencia y tu toque, sabemos, Señor, que tú estás ahí con ellos y podemos confiar que todo ese ministerio de los ángeles
tú puedes enviarlos a millares de ángeles alrededor de nuestros seres amados para que les sirvan. Señor, gracias te damos por darnos tu palabra, por darnos esta palabra que nos vivifica, que nos anima, que nos alienta, que nos consuela y que nos fortalece. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos, a cada uno de ellos ahí en sus casas. Amén. Amén, aleluya. Gracias, María Teresa. Qué alegría estar juntos. Arturo, dijiste algo maravilloso. Habías estudiado teología en donde estuviste al principio, pero después con el Espíritu Santo y el bautismo, la revelación vino y fue otra cosa y se abrió. Bueno, esto lo he compartido tantas veces y he dicho, la Biblia no es un libro de estudio, lo podemos estudiar, pero no es de estudio, es un libro de revelación. Y eso fue lo que ha estado pasando, seguirá pasando para todos aquellos que queremos conocer del Señor, el Dios que está en Arturo, que está en Pablo, que estuvo en Jesús. Ese Dios nos ha dado el mismo espíritu y es un espíritu de revelación. Y de esto, pues, vamos a seguir hablando más para seguir entendiendo este punto. Arturo, ¿algo más que quieras cerrar para despedirnos? Pues lo que puedo decir, Luis, es que me siento muy honrado de estar con ustedes. Nos sentimos verdaderamente honrados. Creo que necesitábamos estar con ustedes. Es una bendición compartir con hermanos amados que nos hemos conocido por años y poder compartir con ustedes del ministerio que ustedes están realizando. Creo que Dios necesita los dones de todo su pueblo. Recordemos que es en la multitud de dones y especialmente de los ministerios quíntuples que la iglesia se edifica y se fortalece. Y en eso yo me siento honrado por poder estar con ustedes y poder servirles. Es un honor, de veras. Gracias por sentarme en la silla para poder predicarles. Pero es la silla de servicio. Amén, amén. Es verdad, ahora sentaditos predicamos, pero predicamos. Y desde la casa, ya no tenemos que salirnos a mojar al frío y todo lo demás, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer en el tiempo que hay que hacerlo. Arturo, Así para nosotros es un gran honor, ha sido un gran honor. Ustedes como pareja, como familia, vos como siervo de Dios, has sido siempre un referente para mí. Yo siempre te he estado poniendo los ojos para aprender y para recibir tu ministerio y la gracia que Dios ha puesto en tu vida. A todos los demás, pues, ¿qué les parece que nos vemos el domingo? Nos damos un saludo. Gracias por haber puesto sus cámaras, los que pudieron. Ya saben que nos estamos saludando. Un abrazo a todos. Fuerte, pero fuerte, fuerte el abrazo. A ver el abracito. Ah, a ver, aprovecha Arturo, aprovecha. Ahora no hay cómo escape. Un abrazo. Y por último, besos, muchos besos. Arturo, aquí tiramos besos. Muchos besos. En el nombre de Jesús. Besos que Dios los bendiga. Así se llaman, besos volados. Qué bendición, hermanos. Gracias. Gracias.